¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Como todas las semanas nos encontramos aquí en la pantalla de 24/7, vamos a charlar sobre algunos de los acontecimientos que creemos más interesantes, más relevantes de lo que han sido estos últimos 7 días. Y sin lugar a dudas, entre ellos, los movimientos en el tablero político, fundamentalmente de la provincia de Neuquén, van a ocupar buena parte de nuestra atención en la edición de hoy. Digo esto a propósito de la reunión que el fin de semana permitió este acercamiento entre Guaido y Rolando Figueroa, y la reunión que en el norte, en Chosmalal, generó también un acercamiento entre la gestión de Rolando Figueroa, que está construyendo cada vez más poder en derredor suyo, con la 27, esta agrupación del MPN que permite también empezar a proyectar y trabajar en términos de esa construcción que no pierde de vista el carácter electoral también, con vista a los comicios del año que viene en principio, pero también dentro de 4 años, 3 años y pico. Vamos a hablar en un par de minutos con Hugo Gutiérrez, que es el ex intendente de Chosmalal, uno de los gestores de este encuentro, y también con Damián Canuto, que es diputado provincial del PRO, Nuevo Compromiso Neuquino, por las repercusiones de estos acuerdos que permiten, como decíamos, ir consolidando poder. Damián, gracias por aceptar el convite. Buenas noches, bienvenido a esta edición de Panorama. Gracias a vos, Agustín, un gusto. Y también está con nosotros vía remota Hugo Gutiérrez, el ex intendente de Chosmalal. Hugo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Agustín Amado lo saluda. ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes a su equipo de trabajo y a la audiencia. Bueno, cuéntenos, a ver, ¿cuál es su mirada respecto de este acercamiento entre este sector del MPN y el rolismo o la gestión de Figueroa, Hugo? Sí, nosotros en principio arrancamos con algo más del norte, ¿no? Nosotros trabajamos hace años cerca de Rolando, muy cerca, de hecho, cuando él fue intendente de Chosmalal, lo sucedió yo después. Y así como yo, muchos intendentes de acá de la zona norte. Después que nos tocó perder, en abril, nosotros esperamos un llamado, alguna convocatoria, pasó un mes, 2 meses. Nosotros en el territorio siempre uno acá acostumbra, en lo particular, lo comento porque lo hago, cuando todas las veces me tocó ganar o perder, siempre uno da la cara con la gente que trabaja, con los afiliados. Bueno, en ese momento, que fue duro para todos y todas, yo me acuerdo de esa noche, fui a la seccional, di una conferencia, pedí como único responsable, por lo menos de la derrota de Chosmalal, y poder tener este diálogo con la gente que uno siempre trabaja y en tiempo de elecciones sale a mostrar la propuesta que lleva del partido policial. Bueno, todo eso después nosotros no lo tuvimos. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses. Yo no me quedé con eso, salí nuevamente a buscar alguna clase de acercamiento. Sí, Hugo, a raíz de todo esto, nosotros... Hugo, a raíz de todo esto... permítame sí. una interrupción. Suena a reproche. ¿Ese reproche a quién está dirigido particularmente? Nosotros no tuvimos ningún acercamiento con el presidente de la convención y el presidente de la Junta de Gobierno. Esperamos eso, porque sabíamos que habíamos perdido todos, no era que perdió Chosmalal solamente. Entonces nos pareció, yo me sentí y sentimos mucho un abandono. A raíz de eso, y no es que nos quedamos con eso, cuando nosotros empezamos a movilizarnos un poco acá, y aparte hubieron acciones que tampoco ayudaron en el último tiempo, en el caso mío, yo en los primeros 4 años, por venir del brazo político de Figueroa, sufrí mucho en la gestión en sí. En la segunda, que me toca, tengo que definir, y bueno, ahí viene de alguna manera que tenía que pensar en mi comunidad, porque esto también, más allá que estábamos gobernados por el partido provincial, pero acá hay cuestiones políticas en el medio que te las marcan cuando no sos de la misma línea, el mismo color. Bueno, en ese momento yo en la segunda gestión tomo una distancia a Rolando, pensando obviamente en la unidad que ya era difícil, ya 4 años más. Y tampoco fueron fáciles, o sea, tampoco tengo para agradecer muchas cosas.
Entonces no es porque perdimos, yo siempre fui una persona que tuve mi diferencia en su momento con Omar y con referentes de nuestro partido. No Ahora, todo, permítame una segunda interrupción, Hugo, entonces. ¿Y cómo se siente este momento de acercamiento con la gestión Figueroa y la 27? Porque los actores a los que usted hace referencia no están tan lejos. Omar Gutiérrez representa la provincia de Neuquén en el directorio de YPF y lo puso la gestión actual. Recientemente las fotos entre Jorge Zapag y Rolando Figueroa también, qué sé yo, el miércoles de la semana pasada estuvieron reunidos en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo se da esa convivencia entonces después de todo el agua que ha pasado bajo el puente? Sí, pero fíjese una cosa, que todo eso, muchas voces que empezaron a salir ahora, justamente de algunos referentes nuestros, como el gobernador Omar Gutiérrez, o el hermano del gobernador, el diputado Gerardo, fue a raíz de que nosotros nos empezamos a organizar, porque yo no estoy solo, hay mucha gente que más, de hecho, la 27, vamos con una propuesta de la zona norte nosotros, después se van plegando, después hay mucha gente, mucha militancia sobre todo, que empieza a llamar y a preguntar si se podía sumar, y ahí empieza a crecer, por eso creció, y por eso este fin de semana tuvimos más de 500 compañeros, entre militantes, referentes políticos de cada ciudad, cada pueblo de la provincia de Neuquén, que obviamente, seguramente sentimos lo que yo sentí, y ahí viene ahora, nosotros, ¿qué pasa si no hubiésemos salido con esto? Y hubiésemos salido en silencio, porque nadie salía a activar el partido o a dar la cara. Y esto yo no lo digo ahora, porque a mí me tocó, por eso iba esto. Cuando nosotros en un principio también empezamos a hacer un poquito de ruido, como se dice, a viajar a Neuquén, a encontrar con Juan Sepúlveda, hasta con Osvaldo que charlábamos, San Cafilo que venía haciendo reuniones, ahí empieza a jugar la seccional primera y ahí yo salgo también a responder, que me parece que había pasado mucho tiempo, cuando nosotros de alguna manera pedíamos juntarnos, no había respuesta, y ahora cuando nos veían que nos movíamos un poco, ahí habían respuesta. Y ahora, sí, un poco molesto también, porque uno esperaba que salieran, si se quería activar el partido, que estuvieran contentos, sumando, aportando ideas, pero no, fue obviamente con algunas miradas encontradas, que son normales, pero que esto creció y se demostró ayer en la convocatoria que se hace en Chosmalal, y que justamente después de escuchar a los compañeros, o sea, uno empieza a entender que acá estábamos todos en lo mismo, que no era que solamente yo había vivenciado después de la derrota de abril esto en el norte, acá éramos mucha gente sintiéndonos huérfanos de alguna manera, y también obviamente fue más fácil empezar a trabajar este acercamiento con Rolando, porque él fue el primero que abrió los brazos cuando convocó a los intendentes, nos convocó a todos. Me acuerdo de la primera reunión en Aluminé, que también para mí fue difícil, porque yo trabajé muchos años y después tuvimos que tomar una decisión. Vuelvo a interrumpirlo entonces. ¿Y cuál es el punto que permite marcar diferencias entre un momento y el otro, o entre un sector y el otro? ¿Tiene que ver con las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, o tiene que ver con la cosmovisión de lo que se pretende para la provincia y particularmente para la región norte? Yo creo que van de la mano. Yo creo que el buen trato y el ser respetuoso con la gente, y me corro de ser ex intendente y presidente de la seccional. Acá nosotros no vimos que habían buenos tratos, por lo menos en visitas. O sea, tratos, ¿a qué me refiero? No faltarnos respeto, pero sí ser más cercano a la gente, porque el movimiento tuvo siempre esa mística, y resulta que estos últimos años nos daban no sé qué, el saludo, un simple saludo. O sea, y eso marcaba mucho la diferencia, Rolando, en lo personal, que era una persona que yo pude haber tenido mis diferencias, pero respetuoso y con la gente humilde, con la gente del interior, siempre fue muy afectuoso, ¿no? Y va de la mano, porque uno primero, antes de ser intendente o presidente de comisión del fomento o concejal, primero es persona, ¿no? Y nosotros en eso tuvimos muchas diferencias,
Por eso tampoco teníamos una buena convivencia. Y después en lo otro, en lo político, obviamente que también buscamos de alguna manera fortalecerlo hoy como gobernador de la provincia. Si a mí me tocó apoyar a un gobernador que no era del norte neuquino y que no tuve la mejor relación, ¿cómo ahora no voy a apoyar a Rolando, que trabajé 20 años con él? Pero aparte acá hay otra cosa, ¿no? Cuando nosotros empezamos a juntarnos, sí somos cuestionados. Ahora, en esta transición que nadie nos llamó, el ex gobernador sí pudo trabajar, y yo lo felicito, para estar en el directorio de IPF, pero nadie se acordó de nosotros, o de los afiliados, o nadie levantó el teléfono y dijo, che, ¿están vivos ahí? ¿Qué pasó? O sea, eso también quedó marcado. Entonces yo hoy escucho justamente al diputado Gutiérrez Gerardo, hermano del gobernador, porque yo si hubiese sido hermano del gobernador, capaz que iba número 4 en la lista, no tocó 2, me entré, no importa. Pero yo esperaba, y como yo, mucha gente esperábamos, por respeto, a mí me tocó llevar un candidato nuevo, que lo convencí, y no lo llamó nadie. Nadie. Entonces, estas cuestiones marcaron esta diferencia. Ahora, hoy, ¿cómo nos vamos a acompañar entonces un gobernador que es del norte neuquino? Y que encima trabajamos mucho de nosotros con él. Y que en este periodo largo, cuando fue vicegobernador, también tuvimos al lado, porque yo todavía trabajaba con él, y vimos muchas cuestiones que después las entendimos, que en algún momento no las creíamos. Y después, hoy, con la situación que vivimos a nivel nacional, obviamente que también hoy el gobernador necesita tener senadores, si hablamos en el 2005, el 2025, senadores que le respondan, senadores puros, y ahí va a ser un trabajo para que nosotros, por lo menos esta agrupación que está abriendo los brazos y que se está sumando mucha gente, va a trabajar también para respaldarlo. Después se verá, después veremos, seguramente serán discusiones, no sé si discusiones, pero mesas de trabajo y consensuar, pero viene por ahí, y obviamente le pusimos la 27, pensando también en un 2027, porque nosotros hace 3 meses atrás no hablábamos del Ministro Popular Neuquino. Acá se empezó a hablar cuando nosotros empezamos, no digo yo, sino mucha gente de la provincia empezó a llamar y a decir, che, juntémonos en Tetralcó, juntémonos en Loncopué, juntémonos en Solar, y ahí se armó esto. Por eso hoy la 27, que fue una idea que era para empezar a trabajar de a poquito acá en el norte neuquino, hoy ya no es más nuestra, ayer ya la tomó la provincia. Así que eso fue lo que pasó y esa es la mirada en la que estamos apuntando y con una relación que no ha costado. En principio costó el acercamiento porque para mí, en lo personal, y Néstor Fuentes y Fonseca y muchos del norte que arrancamos con él, tuvimos en otra vereda donde les tocó ganar. Bueno, costó, porque también nos ubicamos en esto. No es lo mismo ganar que perder, nosotros tenemos claro, por eso sabemos que vamos a ir construyendo a poco, que nos estamos acercando, que vemos con buenos ojos para adelante, pero que no nos apartamos del lugar que nos toca, nosotros perdimos, y estamos construyendo una nueva mirada, y con esto nos cerramos las puertas, pero sí queremos otra gente también sentada en la mesa, y que esta ha sido una de las virtudes de la que el gobernador actual y compañero Rolando Figueroa nos está abriendo el juego. Que en otro momento no iba así. Eso fue lo que pasó. Hugo, le agradezco mucho la gentileza. Que termine bien el día. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Hugo Gutiérrez es el exintendente de Chosmalal, uno de los artífices de esta cumbre entre el MPN o el sector denominado la 27 del MPN con la gestión de Rolando Figueroa. Figueroa ha construido un espacio de poder y de representación política desde hace un tiempo a esta parte y le ha permitido inclusive ganar las elecciones, ser hoy el gobernador de la provincia de Neuquén, desbancar de ese sitial hegemónico a 60 años de historia del MPN, con la colaboración, con el acompañamiento también de otras fuerzas políticas que en algún momento han sido contrincantes del propio MPN y han acompañado precisamente porque lo que se estaba
enfrentando, confrontando, era precisamente esa hegemonía de 6 décadas, identificadas con esa sigla, la del MPN, tan ligada a la política, al gobierno, al Estado y a la historia de Neuquén desde que es provincia, ¿no? Entre esas fuerzas políticas, por ejemplo, están también el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, que están muy cerca, son parte, digamos, de la coalición gobernante. Lo que nos motiva ahora a continuar es cómo se convive en ese espacio. Por eso está Damián Canuto con nosotros. ¿Cómo se convive, Damián, con quienes antes eran los adversarios y hoy están sentados, o están parados en la misma vereda? ¿Cómo es? No, déjame aclarar una cosa, y por ahí es oportuno la intervención anterior por algunas definiciones que fueron muy contundentes, y esto no lo digo con ánimo peyorativo, al contrario. Gutiérrez dijo, con un baño de realidad, nosotros perdimos. Y Gutiérrez habla en nombre del MPN, es decir, nosotros fuimos parte de una coalición que propuso ganarle al MPN. Es decir, eso es preclaro, eso era claro para nosotros antes, siguió siendo claro en todo el proceso preelectoral y electoral, y es claro aún hoy en día después de a más de un año de haber ganado y siendo parte de un gobierno. Para nosotros no hay ninguna duda, dentro del espacio PRO y en combinación con el Nuevo Compromiso, que hicimos una lista común, nunca hubo dudas de que nosotros trabajábamos en pos de justamente políticamente desbancar a quienes considerábamos que para entonces ya eran parte principal del problema, una continuidad sin alternancia en el poder, una deformación en todo lo que habían sido virtudes notables, fundacionales de esta provincia, que habían deformado y devenido en malos hábitos de la política y que generaban justamente una mala gestión. Así de simple, malas gestiones a lo largo de las últimas décadas que devinieron en un decrecimiento de la política de la provincia, en muchos aspectos como consecuencia de las políticas implementadas. Y especialmente en los sectores y en los ámbitos donde es más sensible ese decrecimiento. Por ejemplo, en el ámbito social se veían casos puntuales donde uno decía cómo puede una gestión que a lo largo de los años se había fortalecido se había apoyado en la contención social, de pronto abandonar esa contención o incluso atentar en muchos casos. Para nosotros era claro que el objetivo era el MPN y se logró ese objetivo. Nosotros le ganamos al MPN y fuimos contra el MPN porque creíamos que sus políticas sociales se habían distorsionado. Tanto es así que los problemas que son de público conocimiento, lo que pasó con Desarrollo Social, que está hoy en un proceso de investigación. Creíamos que su fortaleza territorial se había desvirtuado y había devenido en un clientelismo, es decir, que había dejado de valerse y aprovecharse de su presencia territorial en toda la provincia para pasar a tener simplemente casi súbditos, dependientes que eran funcionales a un poder central, justamente desoyendo a muchos sectores del interior de la provincia que pedían a gritos ciertas reformas que no se daban. Se había confundido, como tantas veces lo dijimos, Estado con gobierno, con familia, había una cosa muy visible ahí en cuanto a que ya no eran una respuesta. Contra eso fuimos, y contra eso fuimos porque había sido siempre nuestro objetivo es de buscar la alternancia. Claramente no era fácil, había un problema en la provincia, y era que era muy difícil lograr la alternancia, y esa alternancia se logró con una persona que nunca desconoció ni negó ser de la matriz del MPN, no lo niega, tener su formación en sus principios, pero siempre hace la aclaración. Hablo del gobernador de la provincia. Habla de sus principios, sus valores, que son esos valores fundacionales de los que yo hablo también, que seguramente son para reivindicar, pero que se habían distorsionado. Él incluso, el gobernador, 2 años antes y 3 años antes también de este periodo, digamos, entre el 2023, donde se da la elección donde nosotros fuimos juntos, él hablaba justamente de ventilar, de abrir las puertas, de renovar en un proceso, digamos, hablaba de su partido, y es un proceso que no se dio. Es un partido que evidentemente siguió en una misma línea, no lo vio a él como una alternativa, como una fortaleza, como un candidato potable con ideas claras, eligió seguir por una misma línea, que es la misma que mantenía, quizá a veces cambiando nombres, y nosotros sí lo vimos. Nosotros vimos la fortaleza de un hombre que estaba dispuesto incluso a ir contra una estructura
que quizá lo había cobijado, lo había formado, lo había sostenido, pero que ya no lo contenía, que ya no daba respuestas a lo que la provincia tenía. Donde nosotros vimos, como muchos otros espacios, la fortaleza de un hombre, apuntamos justamente a potenciar eso. Y nosotros creo que aportamos, obviamente, una parte que creemos fue importante, determinante, porque hay un porcentaje electoral que acompañó nuestro sello simultáneamente a que acompañó a Rolando Figueroa. Pero en esto déjame ser claro, ese voto fue claramente en contra del MPN, no fue un voto confuso. Ahí se subestima al electorado a veces, cuando algunos de nuestros, incluso detractores, porque los teníamos también, decían, no, ustedes están yendo con el MPN. No, nosotros fuimos contra el MPN. Los sellos eran claramente una boleta que decía MPN y otra boleta que tenía distintas alternativas partidarias, una de ellas la nuestra. El gobernador fue en una boleta con el sello del PRO e íbamos en contra del MPN. Y ganamos en esas circunstancias, con un esquema legal que lo permite, por supuesto. Tenemos esta particularidad de que nuestro sistema permite alianzas y colectoras. Quizá lo que, si me permitís meterme en un tema que no es el mío, que no me incumbe, quizá lo que no existía para entonces todavía era esta circunstancia de que el MPN hubiera tenido que concurrir en alianzas, y que es lo que, según percibo yo por lo que veo, se está quizá dando ahora a considerar. Es decir, ahora se considera la posibilidad de que se concurra en alianza. ¿Por qué no concurría en alianza? Porque era omnipotente en la provincia, porque no necesitaba de nadie más. Y a lo sumo, cuando necesitaba ayuda, lo obtenía de las llamadas colectoras. Pues bueno, ese paradigma cambió cuando perdió el MPN en abril de 2023. Nosotros fuimos parte del resultado del triunfo que permitió desplazar al MPN, sí, por supuesto, con muchos elementos que considerábamos positivos del MPN, el principalísimo, el gobernador de la provincia, y muchos otros tantos. Pero nosotros fuimos parte de ese resultado y convivimos muy bien, respondiendo con esto quizá puntualmente a tu pregunta. Convivimos muy bien, nos sentimos muy a gusto, estamos cada vez más convencidos de que fue una decisión correcta la de haber formado parte de una coalición que permitió, una coalición electoral que devino en una coalición de gobierno, no terminó en abril de 2023. Voy a apelar, para la presente pregunta, a dos aspectos. Uno es histórico. Desde que Neuquén es provincia hasta el año pasado fue comandada, gobernada, conducida por un único partido que ha sido el MPN. Y hacia adentro del MPN, por lo menos desde el 83 esta parte, antes también, tuvo marcados liderazgos personalistas. Quizás podríamos exceptuar a uno, que es el de Salvatori, que fue de los pocos gobernadores que no repitió. Felipe, Jorge Sovich, Jorge Zapac, con sus particularidades, todavía es reciente, pero hasta la de Omar Gutiérrez, también fuertemente marcada, digamos, por un personalismo desde la conducción. Este es un dato. Y el otro dato es que en tu alocución de recién, que escuchaba atentamente, mencionaste no menos de 2 o 3 veces un hombre refiriéndote a la figura de Rolando Figueroa. Es decir, aparece un hombre con ese liderazgo. ¿El personalismo en la política está bien? ¿Tiene sus riesgos? ¿Estamos frente a un nuevo personalismo en la política de Neuquén con esta construcción política que está haciendo Figueroa? Yo no te puedo decir si estamos frente a un nuevo personalismo. Y, a ver, respondiendo primero lo primero que decís, si está bien o mal. Déjame hacer una aclaración. Nos habíamos acostumbrado tanto a que siempre había sido el MPN que obviamos que la primera elección en la provincia la gana el radicalismo. Es decir, la primera gobernación constitucional la gana el radicalismo. Pasa que la continuidad abrumadora durante décadas después del MPN hace que nos olvidemos del gobierno de Edelman, ¿no? Pero bueno, si está bien o mal, es una respuesta que tiene que dar la ciencia política. Es viejo como la historia, como desde Roma viene si los personalismos están bien o están mal. Lo cierto es que los personalismos existen, Agustín. En la política existen porque los hombres son los que hacen política. Y cuando los hombres adquieren un alto perfil que tiene capacidad de convicción, que tiene empatía con la ciudadanía, que tiene capacidad de persuadir, de convencer, bueno, son esos hombres los que... Entiendo y compro la respuesta, pero te agrego este detalle. Están los personalismos que tienen este carácter,
digamos, de ser empáticos con un conglomerado amplio que les da esa legitimidad y esa legalidad política de representación, y están los personalismos pragmáticos, o sea, respetuosos de ciertas ideas, y están los personalismos pragmáticos. Es decir, que en aras de que es lo que pretende, digamos, el conjunto social, y pueden tener un comportamiento un tanto veleidoso desde el punto de vista de las ideas, a qué sistema de ideas adscribir. ¿Se entiende lo que digo? No creo que sea este el caso. Si vos me preguntás qué veo yo en la figura del gobernador, no creo que sea este el caso. Tuvo la capacidad de convocar, tiene el enorme desafío de gobernar, lo está haciendo, como te decía, no fuimos solo una alianza electoral, somos una alianza de gobierno. Vos me dirás, bueno, con una participación proporcional. Y sí, lógico. A ver, nosotros fuimos una parte integrante de una alianza y somos una parte integrante del gobierno. Seguramente hay muchas de nuestras preferencias, estilos, hablando en términos partidarios, que ceden en pos de un conjunto. Y ese conjunto tiene una figura preeminente, como es la del gobernador. Pero incluso independientemente de los nombres propios, porque nuestro sistema constitucional, incluso y el de la provincia de Neuquén no es la excepción, tiene una fuerte preeminencia. Hablamos de que son sistemas presidencialistas, ¿no es cierto? Bueno, en la analogía, o salvando la diferencia, en los estados provinciales pasa exactamente lo mismo. Las figuras centrales son el gobernador, como lo es en la nación el presidente, y por lo tanto es un elemento ordenador. A veces para bien, muchas veces, otras veces para mal, cuando existen esas deformaciones del sistema, que, insisto, no creo que sea el caso. Me parece que hablamos de una persona que trabajó para llegar a este lugar, que está, él lo dice personalmente, en todas las reuniones, está muy feliz de haber llegado a este lugar con el que siempre soñó. Me parece que es una persona con un enorme amor y un compromiso por la provincia, y que ha tenido la apertura mental de no encerrarse a decir, bueno, soy yo y es lo que yo pienso, los demás no conocen. Ha tenido esta apertura de integrarnos a gente como yo, puedo hablar en nombre propio, de que venimos de lugares distintos, o que tenemos ideas distintas y que sin embargo nos sientan en una mesa de igual a igual. Después está esta cuestión de hasta dónde uno puede, desde un lugar humilde como el que ocupo yo, incidir en una política de Estado. Bueno, ahí está también el mérito, está en la diversidad de opiniones, y ahí es donde yo creo que está una de las fortalezas que deberemos ir desarrollando, incluso puliendo, mejorando. ¿Por qué? Bueno, porque si el gobierno se asentara sobre una sola idea, sobre un solo estilo, sobre una sola forma, seguramente iría inevitablemente hacia un lugar común que posiblemente adolecería de los mismos problemas o recaería en los mismos vicios que otras gestiones cayeron. Y yo creo que en este caso tiene este mérito, esa heterogeneidad, la diversidad de componentes, le da la fortaleza de decir, estamos los que quizás vamos a señalar o opinamos distintos, con la reserva del caso, yo soy una persona que, por ejemplo, yo personalmente en el ejercicio de la función soy muy respetuoso de lo institucional, a mí no me gusta digamos, salir a la palestra porque pienso distinto y enseguida patear un escritorio, como se suele decir, no es mi estilo, pero sí me permito, por ejemplo, puertas para adentro, expresar mi opinión sobre determinados temas, y yo siento la absoluta libertad de hacerlo, y ahí es donde digo, esa es la convivencia hoy en día. La convivencia es buena, la convivencia es sana y es propositiva. Podemos participar del gobierno tanto con los funcionarios del PRO que están integrando actualmente el Ejecutivo, como aquellos que nos ha tocado porque hemos sido electos como diputados. ¿Te puedo distraer 10 minutitos más? ¿Tenés 10 minutos más? Sí, claro. Sí. Para cuando nos reencontremos después de la pausa, me interesa conocer cuál es tu mirada respecto de cómo se puede proyectar la política en territorio neuquino a la luz de los cambios que se están dando a nivel nacional con este fenómeno disruptivo que es la figura de Milei. Pero después de la tanda, ¿puede ser? Sí, claro. Ya volvemos.